Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa de Verdad y Justicia. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, la bienvenida a ustedes y les presento a invitados de lujo. Al doctor Richard Cardoso, que está de asesor de la Gobernación cruceña, y a nuestro ya conocido abogado independiente y panelista del programa Verdad y Justicia, el doctor Jerjes Justiniano. El tema que hemos escogido para esta jornada, la independencia judicial, que fue uno de los ejes temáticos de la última Cumbre Departamental de Justicia. Para introducirnos en el tema, le hemos pedido que lo haga Ronald Céspedes. La independencia judicial es pilar fundamental para el funcionamiento del órgano jurisdiccional y la plena vigencia del Estado de Derecho. La dimensión individual designa el deber del juez de ejercer su potestad libre de influencias extrañas, sometido únicamente a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes ordinarias, sin dejarse afectar por la influencia de otros actores y de atenderlos protegiendo sus intereses mezquinos. Es preciso señalar que la idea de independencia judicial se vincula estrechamente con la idea de Estado de Derecho, como uno de sus elementos esenciales, basándose en que el ejercicio de la jurisdicción no debe estar supeditado a los órganos del poder político. La independencia judicial como garantía incluye 3 puntos importantes: la independencia personal, que consiste en el conjunto de características derivadas de la situación en que la Constitución coloca al juez y que protege a éste de eventuales presiones ejercidas por los otros 2 órganos políticos del Estado, legislativo y ejecutivo. La independencia colectiva, que tiene que ver con la protección a la judicatura en su conjunto frente a los demás órganos del Estado. La independencia interna, que ampara al juez en su individualidad frente al resto de la estructura judicial. Pero esta independencia, para que surta plenamente sus efectos, debe complementarse con autonomía económica, que le permita al órgano judicial cumplir satisfactoriamente los altos fines de la Constitución y las leyes que le señalan, tal como lo hacen las instituciones autónomas del Estado. La independencia judicial es el tema de hoy, en Verdad y Justicia. Para ingresar a considerar y abordar el tema, requerimos la opinión del doctor Wilber Choque Cruz, miembro del Consejo de la Magistratura con sede en Sucre, a quien entrevistamos a través del sistema de videoconferencias y por el sistema Skype. Le preguntamos al doctor Wilber Choque, ¿cuál es la situación actual del órgano judicial y respecto a los cambios previstos en la nueva ley del órgano judicial o ley 025? Actualmente el órgano judicial solamente está manejando el viejo poder judicial, no ha habido todavía cambios sustantivos y consideramos por un lado la autosostenibilidad, y si no se da la autosostenibilidad en el órgano judicial tiene que haber mayores recursos económicos que tiene que destinar el gobierno central al órgano judicial. A partir de eso se puede considerar un cambio en la justicia, porque usted sabe, sin recursos económicos tampoco se puede hacer mucho. Nosotros consideramos que todos estos cambios van a entrar una vez se aprueben los nuevos códigos, que se prevé hasta fin de año, que hay un compromiso del Ejecutivo, del órgano ejecutivo para el órgano judicial, que se van a aprobar ya a partir de enero del próximo año. Tendrían que estar entrando en vigencia estos nuevos códigos y por ende la reforma que ha previsto la ley 025. Ahora le consultamos a nuestros panelistas, Jerjes Justiniano, Richard Cardoso. ¿Cuáles son los aspectos negativos, positivos que se han venido
verificando en la implementación y funcionamiento de esta nueva ley del órgano judicial? A ver, al respecto, yo creo que una cuestión importante y casi a título de premisa que hay que sentarla es que la independencia del Poder Judicial es tan fundamental como la existencia casi de la Constitución, por una elemental razón. Las leyes, la Constitución en última instancia son lo que los jueces dicen que son. Por lo tanto, la voz de la ley, la voz de la Constitución está en los jueces, en los que administran justicia. Y en la medida que estos señores gocen de independencia, tendremos una justicia mejor, más transparente, una justicia que llegue con prontitud al ciudadano, una justicia que resuelva con imparcialidad, con equidad, y una justicia que satisfaga las necesidades, las aspiraciones de la ciudadanía. O caso contrario, ir a la justicia será una suerte, una trauma más o un conflicto más, o una suerte de agravar el problema que ya lo tiene el litigante, de su problema personal, y luego convertir ese problema en un problema casi institucional por el hecho de que tiene que esperar la buena voluntad del juez, de su abogado, de los fiscales, de los funcionarios subalternos. Entonces, mucho depende de la independencia judicial, de que la justicia mejore en el país. Y en ese sentido siempre suelo decir, las veces que doy clase, especialmente en los cursos de posgrado a mis alumnos, de nada sirve hacer cursos de posgrado, tener doctorados, maestrías y saberse todas las garantías y todos los derechos en el proceso, si luego el juez no las hace cumplir eso. Si luego el juez no es independiente a la hora de hacer cumplir esos derechos y esas garantías. De manera que creo el tema es muy, muy importante, trascendental para el funcionamiento de la justicia, y en ese sentido, a la luz del nuevo texto constitucional, el gobierno ha introducido algunas reformas, pero reformas cuyos resultados hasta ahora lamentablemente no lo vemos todavía. Y creo que ya deberían de haberse visto por cuanto han transcurrido desde la Constitución casi 4 años y desde las leyes que se han implementado, especialmente de la ley 025, pues también más de 2 años, creo. Entonces, con todo ese tiempo transcurrido, creo que ya era hora de que se vean los resultados, pero lamentablemente hasta la fecha, al menos en términos generales, de modo que uno pueda decir esto es el cambio, esto es lo que se ha mejorado, yo no lo veo, al menos desde mi óptica. ¿Cuál es tu visión, Jerjes? Bien, yo comparto con lo que decía Richard, en el sentido que si no hay independencia no vale la pena que haya justicia, administración de justicia. Y además un país sin una administración de justicia independiente es un país que no tiene ninguna garantía, ninguna, absolutamente ninguna garantía, ni personal, ni legal, ni mucho menos constitucional. Y fíjense ustedes que nuestro gran problema ha sido siempre el tema de la independencia del Poder Judicial o del órgano de justicia. Se ha intentado en la última reforma constitucional tratar de independizarla, en mi criterio, creo que de manera equivocada, porque no se independiza un sistema judicial en la medida que lo hacemos más dependiente del órgano político. Por naturaleza, donde se debate la política de un país es en su órgano legislativo. Es el sumum, ¿no es cierto? El concentrado político de un país está en su órgano legislativo. Es decir, el Congreso de un país, ahí se aglutina el pensamiento político del país. Y resulta que en la última reforma constitucional, para que alguien sea candidato, porque ya se eligen las autoridades supremas, para que alguien sea candidato, debe contar con la autorización de este señor o de este órgano. Entonces, ¿hasta qué punto se independizó? Ya no vale la meritocracia. O sea, el tener méritos, el tener condiciones, el haber estudiado, el haberse formado, el haberse preparado, no tiene valor. Porque el mayor valor es quien lo propone. Y si lo proponen los sectores sociales, las fuerzas sociales, si tiene el aval político, entonces alguien podrá postularse primero para luego ser elegido. O sea, el tema no es si elegimos a nuestras autoridades judiciales o no. Eso es obviamente democracia. El problema es a quién elegimos. Si hay un filtro previo, que es un filtro político. Entonces yo creo que más bien se nos ha restringido la capacidad de tener un órgano judicial independiente. En mi criterio, creo que este órgano judicial que tenemos, y mi criterio es absolutamente jurídico, no es político, en mi criterio tenemos hoy más que nunca
un órgano judicial dependiente del órgano legislativo y por ende dependiente de la mayoría política del país. Uno de los temas que tienen que ver, los entendidos así lo manifiestan, que tienen que ver con el lograr una mayor independencia del órgano jurisdiccional, tiene que ver con la capacitación de jueces y magistrados. Sobre este tema le quisimos consultar al miembro del Consejo de la Judicatura, Wilber Choque Cruz. En este momento el Consejo de la Magistratura está trabajando en cómo va a diseñar la nueva carrera judicial, porque a partir de la implementación de la nueva carrera judicial se va a poder hablar de independencia incluso de los nuevos administradores de justicia. Si la carrera judicial no funciona, no vamos a poder hablar. Estamos en este momento nosotros trabajando, sin embargo, consideramos que hoy estamos viviendo una etapa transitoria y hace un año y medio casi que se está transcurriendo. Sin embargo, a partir de la aprobación de los nuevos códigos, nosotros consideramos que ya la Escuela de Jueces tiene que empezar a funcionar y por ende la carrera judicial. Todos los administradores de justicia que tengan que trabajar en el órgano judicial tienen que ser por intermedio de la carrera judicial y es esto lo que nos va a garantizar la independencia en la administración. El tema de la capacitación adecuada de jueces y magistrados, porque en concepto de mucha gente, lamentablemente el nivel de formación de la nueva camada de jueces y magistrados que han ingresado al Poder Judicial, en Santa Cruz en particular, no reflejan un alto nivel de intelectualidad y eso puede provocar daño a la propia independencia del órgano judicial. ¿Cuál es tu visión, Jerjes, respecto a este punto? Bueno, para ser coherente con lo que decíamos anteriormente, como ha desaparecido en cierto sentido la meritocracia, también ha desaparecido en la elección de los jueces de todo el sistema judicial. Noten ustedes que en el nuevo sistema constitucional que propugna los regímenes autonómicos, resulta que se ha concentrado, la administración de justicia se ha concentrado. Antes, en el sistema anterior constitucional, teníamos que a los jueces, estamos hablando de un juez de materia o a un juez, de partido en lo civil o de instrucción en lo penal, eran elegidos por las cortes de distrito. Cada corte de distrito elegía y designaba a los jueces de su distrito. Ahora ya no. El juez de allá, de la punta de Volpebra, si hay juez en Volpebra, o de Pando, o de abajo de Yacuiba, ¿no es cierto?, o de Puerto Suárez, los eligen en Sucre. Entonces ya no hay desconcentración. En primer lugar, la elección nuevamente en la modificación creo que ha fallado, por un lado. Y por otro lado, la selección también ha fallado. ¿Por qué? Porque ya no se exige la capacidad, la idoneidad no es el requisito esencial cuando debería serlo. Y la prueba que tenemos, o mejor dicho, la evidencia que tenemos de que eso ha fallado, es nuestro actual sistema de justicia. Hace unos meses atrás hice una declaración en la cual decía que particularmente me siento muy orgulloso yo de ser boliviano, muy orgulloso de ser cruceño, pero si hay algo que realmente a mí no me enorgullece y es más, me avergüenza, es el sistema judicial boliviano. Y combinaba a que el presidente del Tribunal Supremo diga si se siente orgulloso de la administración de justicia. Yo creo que él no se siente orgulloso. Los niveles de corrupción no han disminuido, han aumentado, se han incrementado, y eso viene de la mano de la capacitación. Y la capacitación es un doble sentido, es la capacitación académica y la capacitación moral, ¿no es cierto? Salvo honrosas excepciones, que debería ser a la inversa, ¿no es cierto? En un sistema judicial debería ser a la inversa. Las excepciones deberían ser la falta de capacidad y la ineptitud. En nuestro sistema judicial, salvo honrosas excepciones, hay algunos que están capacitados académica y moralmente. ¿Compartes esa visión crítica, Richard? Lamentablemente esa es la realidad, esa es la situación que atraviesa el país.
Yo me acuerdo de una anécdota, si me permite comentarla. Adelante. Cuando estaba en Madrid, en la universidad, estudiando ahí, toda una tarde cansado de leer y de escribir, se me ocurre, a modo de descansar, entrar a las noticias que transmitía Unitel a través de internet, ¿no? Hablo del año 2005, cuando este gobierno estaba en aprestos de ser gobierno, por primera vez. Y entre las noticias entrevistan a un ciudadano potencial candidato a diputado, o incluso creo que ya diputado, y dice, ¿no? Por si acaso, dice, para la elección de autoridades en todos los ramos, para los funcionarios públicos, para nosotros no va a haber ni doctorados, ni masterados, ni posgrados, nada, dice, ¿no? Entonces yo, justamente haciendo un posgrado para volver al país y a ver de qué modo podía cooperar o aportar en este país, ¿no? Pero de pronto me decían, no va a valer nada. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué hago aquí, no? Si en mi país no va a valer eso. Y lamentablemente se ha cumplido, creo, buena parte de esa afirmación de aquel diputado en aquel entonces. El mérito es lo de menos hoy en día. Como bien decía Jerjes, lo primero que cuenta es el aval político, lo primero que cuenta es el factor de inclinación social, o de que el que lo postula o el que le recomienda sea un movimiento social, que ahora se llaman de eso y que hay muchos. Pero siempre fue así, Richard. Exactamente, sí. Si me permitís, Richard. Yo me recuerdo una frase que dijo, no sé si ustedes se recuerdan, esa embajadora, dona Rinac, cuando dijo, en Bolivia es más fácil comprar un juez que contratar un abogado. Me recuerdo, en ese entonces mi padre era diputado y mereció una respuesta muy vehemente de él, ¿no? Su clásica forma de ser. Pero eso era, le estoy hablando del año 2003, 98, 97. Siempre el poder político impidió la independencia del Poder Judicial. Siempre, si el MNR estaba en el poder político, los jueces eran MNRistas. Si el MIR estaba en el poder, los miristas eran los jueces y fiscales. Si el ADN, lo propio. O sea, siempre hubo. Lo que ha pasado es que hubo una venta de una ilusión. Se nos vendió una ilusión y se nos dijo que había un proceso de cambio. Particularmente yo creí en ese proceso de cambio, ¿no es cierto? Pero vemos que el cambio no cambió. Hay dos cosas, Richard, que me gustaría puntualizar. Evidentemente, la influencia política sigue latente. La influencia política significa la injerencia del órgano ejecutivo y legislativo en el órgano judicial. Pero esa es una cosa. Lo que parece que se ha ahondado en crisis es la falta de preparación. Bien. No, supongo que el argumento de que siempre fue así no es un argumento de justificación, ¿no? Exacto. Porque creo que el gobierno, cuando ya no haya con qué justificarse, siempre sale con eso y dice, no, es que si antes también era de qué se quejan, ¿no? Entonces yo, a modo de respuesta, digo, entonces no me diga pues que hay proceso de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado si vamos a repetir lo mismo que de antes? Ahora, el tema del mérito, lamentablemente es lo de menos lo que estábamos diciendo, y creo que un juez va a ser buen juez, va a ser independiente también al mismo tiempo, en la medida que tenga la solvencia jurídica, el conocimiento suficiente como para poder resolver un caso y fallar con conocimiento de causa. Pero si un juez le entiende poco o nada, siempre va a acudir a un tercero. O cuando alguien venga y le diga qué es lo que debe hacer, la va a hacer porque no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces eso es otro factor, la falta de conocimiento, la falta de formación, de actualización, también de la falta de independencia, más o menos utilizando el término que utilizábamos en la entrada, de independencia personal, de formación personal del juez, ¿no? De manera que si quisiéramos rescatar y tratar de mejorar el estado de cosas que hay hoy en día, pues para empezar creo que no cualquiera debería de ser juez. No cualquiera debería poder acceder a una de las funciones más trascendentales que es la administración de justicia. Estamos en el programa Verdad y Justicia y el tema Independencia Judicial. Un brevísimo corte comercial y luego retornamos con nuestros invitados y nuestros entrevistados. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia.
lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. No puedes dejar de asistir a la primera Feria del Chocolate de Santa Cruz. Amistad con sabor a chocolate. Ven y disfruta en familia, con amigos, en pareja o solo de una gran variedad de productos de chocolate. Degusta y adquiere el regalo ideal para obsequiar a esas personas especiales en el Día de la Amistad. No faltes. Calle Junín, Museo de Historia, frente al Correo Central. Este 19, 20 y 21 de julio, a partir de las 16 horas. Organiza. Apoya. Existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina. Diversión. Urbarí Racket Club. Estar juntos es lo mejor. Nosotros ponemos el arte a tus ideas. Imprenta Sirena. Facilita tus ideas. Como ya lo habían anticipado nuestros panelistas, no es posible hablar de una independencia judicial si hay una dependencia económica del órgano ejecutivo o legislativo y a través del Tesoro General de la Nación. Por eso le preguntamos al doctor Wilber Choque Cruz, ¿cuánto del presupuesto es lo que se genera con recursos propios y cuánto es lo que aporta el Tesoro General al funcionamiento del órgano judicial? En este momento el Tesoro General de la Nación nos destina al órgano judicial alrededor de 250 millones de bolivianos que van destinados en su mayoría a sueldos y salarios, nada más, ¿no? Y por otro lado, nosotros como recursos propios recibimos entre el REJAP y derechos reales alrededor de 350 millones, ¿no? Haciendo una comparación de los recursos que el Tesoro General nos da al órgano judicial para que funcionen actualmente el órgano judicial, el Tesoro General nos da el 40% y el 60% son recursos propios y generalmente esto viene más que todo de derechos reales y REJAP. Nosotros consideramos, si queremos un cambio en la justicia, el gobierno central nos tiene que dar mayores recursos económicos al órgano judicial. Ahorita, del presupuesto que el Tesoro General tiene, al órgano judicial nos da el 0,15%, con lo cual el órgano judicial no puede mostrar cambios significativos. Y eso nos da lugar a pensar que seguimos administrando el viejo sistema, ¿no? Ahorita tenemos un déficit de 426 juzgados y con ello, por lo menos el Tesoro General, para garantizar el tema del acceso a la justicia, debería destinar por lo menos unos 300 millones de bolivianos más al órgano judicial. Y ahora consultamos con el magistrado Jorge Bomborries Méndez del Tribunal Supremo de Justicia respecto cómo es posible la conciliación entre la gratuidad de la justicia y por lo tanto la disminución terrible de los ingresos propios del órgano judicial con la independencia del órgano judicial y sus requerimientos económicos. Así nos contestó el doctor Bomborries. Se está viendo que el Tesoro General tendría que compensar los ingresos propios que antes tenía por este concepto, por este otro concepto, el órgano judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional no tiene ingresos propios y se lo ha dotado de más participación en el Tesoro General del Estado
Por ello, ya ha podido subir su personal, está por arriba de las 300 personas, ¿no? Está creando oficinas en cada departamento, en cada capital del departamento, como anexo para hacer conocer, para recibir, etcétera, etcétera, actuaciones del Tribunal Constitucional. Entonces, consideramos que es la forma también de que sea cifras que se puedan manejar dentro del órgano judicial ya en forma independiente, ¿no? Con las compensaciones que se efectúan y con el aporte que ahora está haciendo siempre el Tesoro General del Estado, porque el órgano judicial estaba con un soporte propio de un 40%. Ese tendrá que pasar también al otro campo, y mejor tal vez para el órgano judicial, porque no se va a ver embarullado en el problema de recaudaciones. Ahora estamos aquí con nuestros panelistas. Richard, ¿cuál es tu criterio sobre el tema? A ver, una cuestión más general de contexto. Este gobierno se precia de ser un gobierno socialista, creo, ¿no? Y al menos eso es lo que nos vende o lo que nos discursea todos los días. Y habría que preguntarse cuánto de presupuesto le dedica a cuestiones sociales. Salud, educación y justicia creo que es también una cuestión social. Si bien se discuten intereses particulares, pero lo que se resuelva ya tiene relevancia social. Y hasta donde tenemos conocimiento, creo que el presupuesto general del Estado está casi en un 50% dedicado al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Justicia. Salud y educación creo que apenas se llevan el 15%. Y acabamos de escuchar a través del consejero de la magistratura de que apenas el 0,15% es el presupuesto de la justicia. Entonces, ¿dónde está la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en los hechos, ¿no? O sea, es de verdad socialista y de verdad se hacen políticas públicas que beneficien a la sociedad, a los colectivos, o si no, dejémonos de parafernalia y digamos nomás las cosas por su nombre y digamos que la justicia no nos interesa. Porque si de verdad interesa la justicia, presupuesto. Y aquí otro concepto que creo que equivoca incluso los propios entrevistados. No es el gobierno el que les da la plata, es el Estado. No es del gobierno la plata, es del Estado. Bien es verdad que es el gobierno el que dispone, pero deberíamos incluso cambiar ese concepto, ese lenguaje de decir que dependemos del gobierno. No, los recursos que hay son del Estado, el gobierno simplemente las administra, las maneja. Ahora, cuando las administra y las maneja, lo que le pedimos es que maneje de mejor manera, de modo que los resultados se traduzcan en mejor justicia en el tema que estamos hablando. Y lógicamente, a mayor dependencia económica hay menor independencia del Poder Judicial, eso también es cierto. Pero tampoco podemos pretender de que el Poder Judicial genere sus propios recursos. De lo contrario, vamos a convertir al Poder Judicial también en un ente recaudador en vez de un ente que administre justicia. Es nomás responsabilidad del Estado, que no del gobierno, del Estado, brindar los suficientes recursos para que la administración de justicia funcione bien, por un lado. Y por otro lado, también creo que dentro de la administración de justicia, cuando haya suficientes recursos, primero, administrar e institucionalizar la carrera judicial, que de un tiempo a esta parte no existe. Y la carrera judicial implica inversión, implica gasto, implica actualización, seminarios, cursos, talleres, formación de futuros jueces. Y de los que están hoy en día de jueces, también seguir formándolos, seguir pidiéndoles de que se actualicen y darles las condiciones para ello. Y eso es con recursos. El otro día yo conversaba en tema autonómico, que creo que el tema número uno, el gran debate que se viene a futuro es el pacto fiscal. De nada nos sirve discutir si las comunidades o las entidades autónomas tienen 10 competencias o 20 o 30, si luego no hay plata ni para 10. Entonces lo mismo pasa en la justicia. De nada nos sirve tener 100 jueces si luego esos 100 jueces son mal pagados, mal formados y mañana terminan administrando de justicia a su criterio, a su voluntad, a su capricho y quién sabe incluso a su ignorancia. Jerjes, les damos vueltas por un lado por el otro y volvemos al punto neurálgico, lo económico. Creo que el concepto esencial no es dependencia, porque ¿acaso
la ley financiera, no la hace uno de los órganos y no es el Ejecutivo. ¿Por qué hablamos de dependencia del gobierno? ¿No es cierto? El problema es que en Bolivia no existe, lamentablemente, una democracia plenamente establecida. Uno de los pilares de la democracia es la separación, independencia e interdependencia de los órganos. Sin ese concepto no se concibe la democracia. Y en este momento, lamentablemente, como siempre, y no se trata de venir diciendo es que como antes había, ahora sigue lo mismo, lamentablemente Bolivia pues no ha superado todavía, no ha logrado avanzar en ese sentido. Su sistema judicial, su sistema político es no como se podría decir en otros sistemas, perfectible. No, es completamente imperfecto, creo. Porque aquí estamos hablando de dependencia y no se trata de quién depende de quién. Al final y al cabo también puede el presidente o el órgano de justicia, el órgano judicial, perdón, puede proponer una ley financiera para su propia administración, y esa es la ley que debe aprobarse, y esa ley deberá estar sujeta, no sometida, sino sujeta a otra ley, que es la ley financiera de todo el Estado, ¿no es cierto? Porque como bien decía Richard, no es el gobierno el que da la plata, el gobierno no es dueño de la plata, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados, fíjense ustedes, ¿no? Llega septiembre y dice, Percy va a regalar obras para Santa Cruz. Ah, ¿es con su plata? Él se está gastando de su bolsillo la construcción de un puente, de una calle. No, es plata de la municipalidad. Ese es el concepto que tenemos, que la plata es de alguien, del que la administra, cuando el mayor concepto es que la plata es nuestra. Nosotros somos los que pagamos nuestros impuestos. No nos olvidemos que el mayor ingreso es impositivo y por conceptos de recursos naturales. No hay otros ingresos que tenga el Estado significativos. Por lo tanto, es el Estado el que debe ser. El problema es que como existe este sistema democrático no está perfectamente, o por lo menos medianamente equilibrado, no vamos a tener esa independencia. Pareciera que este eslogan de socialistas pareciera más que se trata de socios listos. Pues desde un análisis de la realidad cruda, dura y creo que para nadie agradable, pues me atrevería a decir de que de socialistas poco nada. Y vuelvo al ejemplo que puse hace un momento. Un convencido socialista, uno que lleve en la sangre, en el espíritu el socialismo, con seguridad no le va a dedicar más recursos al ejército que a la educación, que a los hospitales, que a la justicia, seguro. Y aquí pasa la inversa. Pero más allá de ello, yo creo que también hay que analizar el trasfondo de todo esto, ¿no? ¿Qué están haciendo los actores, los involucrados en todo este problema? Primero la sociedad y segundo los abogados. Porque al final de cuentas es verdad, hay que pedirle soluciones al gobierno, hay que pedirle soluciones a las autoridades que están arriba, pero también creo que habemos quienes tenemos que asumir una cuota aparte de responsabilidad. Y en primer lugar, en este sentido, en este ámbito de la justicia, somos también los abogados. Creo que los abogados también tenemos que hacer una suerte de mea culpa, porque muchas cosas de las que pasan en la justicia pasan también por culpa de los abogados. Jerjes. No, evidentemente. Creo que dentro de la administración de justicia siempre se habla de los operadores, y el operador dicen que es el juez, ¿no es cierto? Cuando en realidad los mayores operadores de justicia somos los abogados, porque somos los que hacemos que el sistema judicial avance o se demore. Y lamentablemente pues la falta de idoneidad se da tanto en los jueces como también en los abogados, ¿no es cierto? Hay abogados que no tenemos la suficiente capacidad académica, y digo tenemos para no ser excluyentes, ¿no es cierto? Y que se piense de que es simplemente echarle las culpas a otros. Hay abogados que somos incompetentes, ineptos, que cometemos
irresponsabilidad de atender determinadas causas sin tener formación para ello, ¿no? Y hay abogados que nos prestamos o que se prestan, ahí sí, eso sí no me voy a incluir para nada, a la corrupción, ¿no es cierto? Que son los que motivan que el sistema judicial sea lento, coimeando, pagando para que se pierdan expedientes, para que la justicia sea distorsionada. Y lamentablemente este es un problema integral, pues si nuestro problema no es de unos ni de otros, es de todos. Y todos vivimos en un sistema, ya lamentablemente creo, vivimos en una sociedad corrupta. Vivimos en una sociedad en la cual ya no nos escandaliza ver que un policía pare en la calle y que le pasen 50 bolivianos o darle 20 bolivianos al policía. Es lo mejor antes de evitarse un problema. No nos escandaliza ver que alguien bote basura en la calle, ¿no? Porque es normal, ¿no es cierto? No nos escandaliza, donde le das la gana. No nos escandaliza que nos estacionemos donde está ya pintado, ya la alcaldía se ha preocupado de pintar con amarillito. Y la gente no tiene idea de para qué es el amarillo, ¿no es cierto?, en la acera, y es para no estacionarse. En los pocos hidrantes que hay, la gente igual se estaciona. Es decir, hay un concepto de que es mejor hacer lo que no está permitido que lo que está permitido. Nosotros tenemos el concepto general de que la norma, si la rompemos, ¿no es cierto?, es porque nosotros pues somos nosotros, pues, ¿no? De esta última intervención ha surgido una tarea para la casa, la discusión en un próximo programa del conjunto de la sociedad, de cómo contribuimos a este estado en el que nos encontramos y el rol fundamental del abogado en el funcionamiento del órgano judicial. Brevísimo corte comercial, retornamos enseguida. En mayo, Corimexo, con precios especiales. Sillón reclinable, $249 o 12 cuotas de $21 por mes. Juego de living, $999 o 12 cuotas de $84 por mes. Sin interés, con su tarjeta de crédito. Corimexo, 100% cuero. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Ingresamos al último segmento en Verdad y Justicia del tema Independencia Judicial con nuestros panelistas Jerjes Justiniano y Richard Cardoso. Ahora entrevistamos al doctor Jorge Bomborris, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y le consultamos respecto a las áreas que normalmente generaban ingresos propios para el órgano judicial y que se están descentralizando paulatinamente, disminuyendo esos ingresos y que probablemente incidirá en esa independencia económica del órgano judicial.
notarías pasaría a formar un nuevo elemento independiente. Con esas notarías, los notarios pasarían a ser una especie de empleados públicos. Y lógicamente se instalarían notarías en diferentes lugares ya en forma mucho más geográfica y poblacionalmente estudiada, para que no falten notarios en determinados lugares y existan los suficientes notarios en lugares con mayor crecimiento. Esto nos quitaría también ingreso de fondos. Posteriormente, sacarnos la principal fuente de ingresos en este momento, que es derechos reales. Derechos reales mal manejados, derechos reales con muchos problemas, pero es el soporte de la parte propia, de ingresos propios del órgano judicial. Y aquí viene el tema y la consulta. ¿Cómo conciliar esta situación para lograr una independencia económica y independencia en esencia del órgano judicial, si de pronto, como ya ustedes lo mencionaron anteriormente, van disminuyendo paulatinamente los ingresos propios del órgano judicial? La verdad es que yo creo que hay alguna otra premisa que debemos de sentar. El Poder Judicial no debería de preocuparse tanto de tener sus propios ingresos o ingresos propios. No es su función recaudar, no es su función tener más o menos ingresos propios. Su función es administrar justicia, es aplicar la ley, es actualizarse, es formarse para dictar una sentencia justa, correcta. Y en ese sentido, a quien hay que reclamarle, de quien hay que pedirle más atención en ámbito económico para la administración de justicia, es al Estado, al gobierno. Entonces, mientras menos funciones extrajudiciales tiene el Poder Judicial, más se dedicará al ámbito judicial. Al señor magistrado deberíamos de estar preguntándole cómo se interpreta y aplica el derecho en Bolivia, y no cuánto de plata tiene o cuánto de plata no tiene. ¿Me entiende? Entonces, repito, el Poder Judicial está para administrar justicia, no para administrar recursos ni para administrar cuestiones que no tengan que ver con la administración de justicia. Es verdad que existe un órgano que se llama el Consejo de la Magistratura, que se encarga precisamente de eso, y ese Consejo de la Magistratura debe ser el que se preocupe de hacer un presupuesto anual para el Poder Judicial en la medida de que pueda cubrir todas sus necesidades, de modo que mañana el juez no se tenga que corromper, porque otra de las razones de la corrupción es también la remuneración que recibe el juez, que es insuficiente, y a partir de ahí debe ser el Estado, a través del gobierno, el que se preocupe y ocupe verdaderamente por la justicia. Ahora, de momento, nos los han dicho también los entrevistados, el 60% del presupuesto la genera el propio Poder Judicial, y no puede ser eso, ¿no? O sea, que el propio Poder Judicial se esté sosteniendo a sí mismo, siendo que la administración de justicia es un deber del Estado, no del Poder Judicial en sí. Entonces, el Estado que le encare, que le proporcione los recursos necesarios y suficientes como para que el Poder Judicial no se esté preocupando cuánto tiene o cuánto le falta o cuánto va a dejar de recibir, sino que se preocupe para lo que le hemos elegido, para lo que están nombrados allí, administrar justicia. Un deber del Estado, pero también un derecho del ciudadano. Claro que sí. Me recuerdo que hace, ya van a ser desde el 99 a la fecha, ya 14 años prácticamente, que se modificó el Código de Procedimiento Penal y el argumento esencial era la retardación de justicia. Y dentro de los análisis que se hicieron para modificar el Código de Procedimiento Penal, era que en el anterior sistema procesal había lo que se denominó una confusión de roles procesales. Es decir, el fiscal el fiscal investigaba, pero también emitía criterios jurisdiccionales. El juez de instrucción era el que dirigía la instrucción, la investigación, pero además emitía criterios jurisdiccionales. Había una confusión de roles procesales. Y por eso el nuevo código lo que buscó en su momento fue una refuncionalización. ¿Por qué digo esto? Porque existe una confusión de roles en la administración de justicia. Bien lo decía Richard, en el sentido que, ¿cuál es la función del órgano
judicial en Bolivia es administrar justicia. No es preocuparse por ver de dónde saca plata para pagarse a sí mismo. O sea, no, sí, ¿qué es lo que diferencia? Y aún en los estados federales, cada sistema judicial de cada estado federal es sostenido por el Estado. No es la administración de justicia la que se tiene que preocupar por de dónde saca sus recursos. Fíjense ustedes, tenemos a magistrados preocupados de dónde sacan recursos, cuando deberían estar preocupados por capacitación, ¿no es cierto?, por dotar de calidad de servicios públicos, de más juzgados, darle además condiciones a los juzgados, ¿no? Pero resulta que ¿cómo le van a dar una computadora y una impresora si no hay plata? Entonces busquemos plata y caemos en la confusión de roles procesales. Creo que la administración de justicia es un tema complejo, es el tema recurso humano, ¿no es cierto?, que ya nos hemos referido a ello, es el tema recursos materiales, es decir, no podemos hablar de una mejoría en la administración de justicia cuando seguimos con sistemas informáticos de hace 15, 20, 30 años atrás, donde no implementamos nuevas modalidades. Creo que el tema de la intervención pública en la administración de justicia a través de un sistema informático que le permita a un abogado ingresar al sistema, ver en qué anda un expediente, dónde está el proceso, creo que eso le haría mucho bien. Estamos despreciando, no desperdiciando, despreciando el avance tecnológico, ¿no es cierto?, en una administración de justicia más eficiente. Hace unos años atrás se pensó y hubo un proyecto de USAID de crear, ¿no es cierto?, los tableros judiciales electrónicos, las notificaciones electrónicas, de modo tal que el abogado le iba a permitir ingresar y saber dónde estaba el expediente, además que le permite transparencia judicial, porque el juez puede dictar fallos dentro de los plazos, porque si entra otro día no se lo permite el sistema. Fíjese usted, el tema, ¿por qué hay retardación de justicia entre las tantas causas? Tenemos una audiencia que tarda 5 horas, 7 horas, y esa audiencia se apela y se tiene que ir, en la ley dicen 24 horas, pero ¿cuál es el problema? Están redactando el acta y se tardan 10 días en redactar el acta, 15 días, un mes en redactar un acta, cuando tecnológicamente hablando hay otros sistemas judiciales donde se graba, es un procedimiento mediante estenografía computarizada, termina la audiencia, se da una tecla y se imprime el acta. O sea, ¿y eso qué es? ¿No es cierto? Es el desprecio de la tecnología, no la estamos sabiendo utilizar, no tenemos la visión suficiente para encarar esos problemas de distintos puntos de vista. ¿Qué pasa si tenemos un sistema informático en el cual la ley dice que el juez debe dictar un plazo en 8 días? Y se empieza de tal día, empezó el sistema, empezó a correr, y a los 8 días le impide al propio juez ingresar al sistema para poder colocar su resolución. Ya no tiene una sanción procesal. Entonces, ¿eso qué va a motivar? Va a motivar agilidad, celeridad judicial. Y eso podía evitar lo que en algún momento observó usted, que era que salen fallos con meses, años incluso de retraso, ¿no? El Tribunal Constitucional este año ha dictado 3 o 4 leyes que estaban firmadas en octubre, noviembre del año pasado, pero aparecen en marzo, abril de este año, ¿no? Richard, yo quisiera preguntarte, ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? ¿Por qué digo? Hablaste y mencionaste el tema de los salarios, que son insuficientes y que podrían estar generando o ser la fuente de la corrupción. Una de las fuentes. Y yo digo, ¿cuál es primero? ¿Debe mejorarse los salarios para disminuir la corrupción o debe haber mayor idoneidad y probidad en el ejercicio jurisdiccional para merecer mejores salarios? Bien, en la línea de lo que decía en la anterior intervención Jerjes, creo que vivimos una crisis generalizada, institucional, personal, familiar, social, en el que el consumismo creo que es la principal causa, en el que la indiferencia, el que me importa, el cumplimiento de la ley son lo secundario. Y consecuencia de ello, pues todo está en crisis, ¿no? Todo, lamentablemente, y eso creo que hay que reconocerlo, y por eso decía, creo que todos hay que hacer un mea culpa. Al final de cuentas todos somos corresponsables de mayor o en menor medida del estado de cosas que hay actualmente en nuestro país. Y siempre lo he dicho, y este país lo vamos a cambiar los propios bolivianos, no va a venir un extranjero ni un extraterrestre a querer cambiarlo. Entonces las autoridades que tenemos están allí no porque ellos quieren, sino porque los bolivianos lo hemos puesto. Las autoridades que tenemos son los que nos merecemos, ese dicho que dice, cada sociedad tiene el gobierno que se merece. Y no nos podemos quejar porque eso es así. Y si queremos que cambie, pues primero a cambiar cada boliviano, cada ciudadano. Y en ese sentido, un juez evidentemente, lógicamente, no va a ser más corrupto o menos corrupto porque cobre más o porque cobre menos, eso es cierto. Pero no deja de ser un factor
que de algún modo influye en el juzgador. Porque seguramente si un juez es bien pagado, un juez que se ha ganado el puesto con conocimiento, con mérito, con esfuerzo, va a cuidar ese puesto, va a hacer que su función en ese juzgado sea lo más justo, lo más correcto, lo más apegado a la ley. Pero un juez que no la ha sudado, como decimos, que no se ha preparado, que ha llegado ahí por obra y gracia de Dios, pues a ese no le interesa ni el sueldo, ni le interesa el conocimiento. Lo que le interesa es con cuánto de bolsillo o con cuánto de patrimonio termina su función judicial. Lamentablemente eso es así. Pero yo creo que uno y otro no están separados. Es tan importante la cuestión moral, ética, personal de cada juez, como también es importante los suficientes recursos que pueda tener como para poder tener una vida digna. Pues nadie trabaja gratis, nadie hace las cosas gratis. Y para poder tener, todo el mundo trabaja porque quiere tener unas mínimas condiciones de vida. Y creo que el sueldo que reciben los jueces no les da para tener unas mínimas condiciones de vida digna. Y por eso es que se prestan a un montón de situaciones. No estoy diciendo que están bien, pero en algunos casos seguro hasta se ven obligados a incurrir en eso. Y por eso siempre digo, el que no quiera eso, pues entonces no sea juez. El que no le guste el sueldo, no sea juez, dedíquese a otra cosa. Otro de los elementos, Jerez, que probablemente también influyan en el desempeño jurisdiccional y por lo tanto en la independencia judicial, es el tema de la seguridad y estabilidad laboral de jueces y magistrados. La doctrina o la jurisprudencia internacional entiende que debieran ser cargos de por vida pero por supuesto con exámenes periódicos, etcétera. Y cuando hay periodos de vigencia probablemente provocan inestabilidad. Creo que si al juzgador no se le permite o no se le dota de una estabilidad, y no solamente estabilidad en el cargo en cuanto al tiempo, sino una estabilidad económica. Bien decía Richard, el juez no va a ser más o menos corrupto dependiendo de la cantidad de dinero que gane, ¿no es cierto? Pero va a incidir si el juez, yo no entiendo, particularmente lo digo, ¿no? Respetando todas las honrosas excepciones que hay, cómo un juez, ¿no es cierto?, puede, teniendo un vehículo donde en el consumo de gasolina solamente al mes va a gastar por lo menos 1.500 bolivianos, porque si usted mira los vehículos que hay en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, un vehículo de eso a la semana le va a gastar 300 a 350 bolivianos. Estamos hablando que al mes son 1.400 bolivianos y gana 8.000. Y de los 8.000, 1.500 se gasta en gasolina, sin contar el mantenimiento. ¿Cómo va a vivir? No lo sé. Yo no entiendo cómo viven esos jueces, ¿no es cierto? ¿Y cómo tienen esos vehículos? ¿Y cómo los tienen, no es cierto? Pero lo que quiero decir es que la estabilidad es el factor esencial en cuanto al tiempo de sus funciones como a su estabilidad económica. Y evidentemente, en cuanto al tiempo de sus funciones, si el juez es juez por 4 años, está preocupado por otras cosas y no por ejercer la judicatura. Está preocupado porque probablemente hay buenos negocios que le van a surgir, ¿no es cierto? Lamentablemente, y no es tapar el sol con un dedo, lamentablemente hay jueces que han ingresado a la judicatura y a los 2-3 meses han cambiado de vehículo. Es que es como dice el dicho, ¿no es cierto? O de domicilio. La plata es como la panza, no se puede esconder, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, cambian de vehículo y de repente se ve eso, y esas son las cosas que le hacen daño a la administración de justicia. Creo que el tema, como usted decía hace un momento, este vaso está medio lleno o medio vacío, depende cuánto tiempo lo tenga en la mano, porque resulta que ahí viene el famoso dicho de que, medio lleno o medio vacío, depende del cristal con el que lo mire, optimista o pesimista. No, depende cuánto tiempo lo tengo, porque si lo tengo 1 minuto no me significa nada, pero si lo tengo 2 horas aquí o todo el día me va a doler el brazo. Los problemas que tiene la administración de justicia hay que empezar a sacarlos, hay que descargarse de los problemas. Señoras, señores, hemos ido desnudando algunos de los problemas que vivimos dentro del órgano judicial, pero en aras de mejorarlo, en aras de superarlo y en aras de que Bolivia cuente con un órgano judicial de mejores condiciones de desempeño para beneficio de la sociedad en general. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho, de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales y Administrativas, el agradecimiento a ustedes televidentes por tenernos en sus hogares,
a los panelistas invitados, al doctor Jerjes Justiniano y a Richard Cardoso, y decirles a ustedes, anticiparles lo que ya les dije en el anterior programa, este ciclo del programa Verdad y Justicia se cierra el 30 de agosto. Gracias por la atención y será hasta una próxima oportunidad.